Good afternoon, guys. Muy buenas tardes, chicos. Qué pena haberles hecho la publicación del trabajo de la semana pasada hasta este momento. Pido disculpas. Les voy a pasar a explicar en qué consiste lo que deben desarrollar. Entonces, tienen como primera medida su link a Quizzes, que es el juego que deben realizar. El día de hoy el juego corresponde a verbo to be. Entonces recuerden que nosotros tenemos 7 pronombres personales: I, you, he, she, it, we, they, y que esos pronombres personales van acompañados por un verbo to be, am, is o are. Entonces, atentos a lo que les aparece en el juego para poder saber cuál es la respuesta. Es sobre el adecuado uso del verbo to be. Listo. Entonces, en cuanto a temas, hoy estamos viendo dos temas. Nos corresponden dos temas. Uno es los slangs y el otro es prefixes and suffixes. Entonces, este es el documento. Si ustedes se dan cuenta, tienen muchísimos enlaces acá. Ya les digo para qué es cada uno de esos enlaces. Aquí arriba en las instrucciones tienen un resumen de para qué son, pero ya les explico para qué es cada uno. Entonces, empezamos por el documento. El enlace inicial pues es el documento en donde está la fecha que pertenece pues al sábado pasado. Eh, el primer tema es slangs. Entonces tienen, bueno, fecha, frase, los desempeños y tenemos unas instrucciones, ¿no? Dice ver los videos que hay sobre el tema, de acuerdo a los videos escribir, describir qué son los slangs y dar 15 ejemplos de slangs. ¿Listo? Entonces, eh, recomendación, la que está entre paréntesis: recuerden que los slangs no se traducen literalmente, por ende no usen traductor para saber el significado de los mismos en español. Entonces, digamos que el trabajo de ustedes consiste en averiguar qué es un slang o qué son los slangs. Para eso tienen este video de acá y tienen también este otro video de acá. Entonces, este chico y acá en este portal de amigos ingleses nos dan muchísimos ejemplos de slangs. Recuerden que ustedes deben dar 15 ejemplos mínimo de un slang. Entonces ellos nos definen qué son los slangs y cuáles son como los más usados. Si ustedes se dan cuenta, aquí nomás ella da 20 y él acá pues da muchísimos más. Entonces ustedes van a ir copiando. Primero anotan la definición, van a ver los videos, anotan la definición de qué es un slang y dan sus 15 ejemplos. Después de eso está la guía que corresponde a slangs. Entonces explico en qué consiste la guía. Estos son los slangs que nosotros tenemos en la guía. Obviamente los que ustedes dan de ejemplo deben ser diferentes a estos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, aquí están los slangs, aquí están las definiciones de esos slangs. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Muy sencillo, tienen que colocar en la línea el número que corresponde al slang. A esta definición que tienen acá, pues colocan el número del slang que corresponde o con el que hace pareja. ¿Listo? Tenemos un ejemplo que es tying the knot. Tying the knot significa o quiere decir que es casarse. Cuando alguien se va a casar, to get married. Entonces colocan el número que corresponde a la definición del slang. ¿Listo? Entonces deben averiguar qué significa cada uno. Para poder desarrollar este punto de acá, ustedes tienen un enlace. Es decir, todos se los estoy dando yo con enlaces para que ustedes no tengan problemas. Entonces, estos slangs de acá, pilas, de acá no me tienen que traducir absolutamente nada, 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 nada. Entonces no es cuestión de traducir, porque igual no significa lo mismo en español. Entonces, vienen acá este último enlace que tiene que dice The 70 Most Common English Slangs, Word o Phrases. Y aquí ustedes tienen un listado de slangs. Dentro de todos estos slangs, dentro de todos estos 70 slangs que hay acá, están los slangs que hay en la guía. Entonces ustedes tienen que mirar, por ejemplo, tenemos acá, vamos a coger cualquiera al azar, dice to show up. To show up means to arrive at an event. Entonces ustedes tienen el slang en la línea, en
en el lado donde corresponden los slangs, y arriba en algún lado tiene que estar la definición. No sé si este está o no, ustedes deben revisar y aquí los van a encontrar. Están todos los 14 slangs que les hacen falta, todos están acá porque yo todos los saqué de acá. Entonces digamos que como que no tienen cómo perderse para desarrollar ese punto, ¿listo? Y después de eso tienen el segundo punto de la guía, corresponden a hacer oraciones con esos 15 slangs, o con esos 14 más bien. Entonces yo ya había emparejado el primero que dice tying the knot, que ya les había dicho que era to get married o casarse. Entonces mi ejemplo o el ejemplo que yo me inventé fue Mary and John are finally tying the knot. Mary y John finalmente van a casarse. ¿Listo? Entonces ustedes deben utilizar estos slangs que tienen acá, utilizarlos en una oración. Entonces ustedes pueden escribir la oración en español y la pasan a inglés. ¿Listo? Pero recuerden que cuando ustedes la vayan a traducir de español a inglés, pues obviamente no les va a hacer uso del slang directamente el traductor. Entonces esa parte del uso del slang la tienen que corregir ustedes, ¿no? Entonces, hacer frases con los 14 slangs que quedan del primer punto. Eso en cuanto al trabajo que corresponde a slangs. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que son los prefixes and suffixes. El tema es bastante sencillo. Prefixes and suffixes es lo mismo que un prefijo o un sufijo en español, que corresponden a aquellas palabras o sí, aquellas pequeñas palabras que nosotros colocamos al inicio de una palabra o al final de una palabra para cambiar su significado. ¿Listo? Entonces resulta que nosotros siempre tenemos una palabra raíz, por decirlo así. Siempre hay una palabra que se conserva de raíz. Y si yo agrego algo al principio, va a cambiar el significado de esa palabra raíz. Si yo agrego algo al final, también va a cambiar su significado. Esos son los prefijos y sufijos. Entonces, sufixes nos referimos a cuando son partículas que se agregan al final. Entonces aquí tenemos la palabra, tenemos el sufijo y tenemos la nueva palabra. ¿Listo? Y los prefijos, pues prefijos viene de pre, que es antes de. Entonces ese prefijo quiere decir que va antes de. Su, después, pre, antes. Entonces la palabra o esa pequeña partícula irá al inicio de la palabra raíz, no al final. Entonces aquí lo tienen, por ejemplo, la palabra security. El prefijo en este caso es bio y la palabra me queda como biosecurity. ¿Listo? Entonces, si ustedes siguen bajando, pues van a encontrar un par de ejemplos y dice: complete esta información buscando 7 sufixos y su significado. De 5 ejemplos de palabras por cada uno. Es decir, en total serán 35 ejemplos, solo la palabra, no oraciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que cada una de estas palabras, por ejemplo, este ish, tiene un significado. Este tiene un significado, este less tiene un significado, este bio tiene un significado, el de también y el multi también. Cada una de esas palabras, de esas partículas, contiene un significado. Ustedes deben averiguar cuál es el significado y deben dar 5 ejemplos de 5 palabras que utilicen ya sea ese sufijo o ya sea ese prefijo. Para eso les dejé yo también estos documentos que hay acá. Entonces, prefixes, pues obviamente será para prefijos, y sufixes será para sufijos. Entonces tienen ustedes acá, por ejemplo, el an, esto es de prefixes, de prefijos. El an antes de una palabra significa o da el significado de algo que no hay. Entonces, no hay, está sin. Listo, entonces si yo le coloco este an a la palabra anarchy, quedará como sin gobierno. Anarchy significa literalmente sin gobierno. Si yo le coloco anti a una palabra, significa que algo que la palabra que sigue demuestra algo que está en contra de. ¿Listo? Por ejemplo, antibacterial sería en contra de la bacteria. Si se dan cuenta, entonces
Cada uno de estos prefijos tienen los significados. Yo les dije deben escoger 5. Pueden escoger 5 de cualquiera del listado que hay acá. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos en el listado. Hay aproximadamente unos 20 o más de 20. Entonces ustedes eligen 5. Y de esos 5 me tienen que dar 5 ejemplos de palabras que se encuentren. Bueno, ponen la definición, ¿no? La definición, que es esta de acá, meaning, que es el significado que tiene ese prefijo o ese sufijo. Y van a darme 5 ejemplos de palabras que utilicen ese prefijo o ese sufijo. Entonces, ¿qué otra palabra encuentro yo que tenga anti? O 5 ejemplos de palabras que tengan this, o 5 palabras de ejemplo que contengan geo. ¿Listo? Entonces, 5, escogen 5 de acá, 5 prefijos con su significado, y me van a dar de cada uno de esos, perdón, son 7. Son 7, perdón. Si leemos el documento son 7. Aquí dice. Sí, dice elegir 7 sufijos y su significado con 5 ejemplos. Entonces, tienen que elegir no 5 sino 7. 7 prefijos, y de esos 7 prefijos escriben el significado. Lo pueden dejar en inglés o en español, desde que ustedes sepan qué significa. Y de esos 7 ejemplos, de cada uno de esos 7 tienen que dar 5 ejemplos de palabras que utilicen esos prefijos o esos sufijos. ¿Listo? Entonces, tienen todo acá, chicos. Aquí está el de sufijos, que es exactamente lo mismo. Entonces, cualquier palabra que tenga el ing al final significa es algo que se está desarrollando en presente y que está sucediendo en este momento. Si tiene la palabra less, significa que carece de o que no tiene. Entonces, 5 ejemplos de palabras que tengan eso. Lo mismo, eligen 7 sufijos más 5 ejemplos por cada uno de esos sufijos, son 35. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen acá. Este video que hay acá, pues es un video en donde les explican qué son los sufixes and prefixes. Esto corresponde a todo lo que hay que hacer acá. ¿Listo? Entonces, ya que saben qué es prefixes y sufixes, hay una actividad que corresponde a esto. Lo que ustedes hacen con esto únicamente es completar ejemplos. Ahora vamos a ver cuál es la actividad. La actividad corresponde a esto que hay acá. Entonces, es esta de acá. ¿Listo? Esta actividad se desarrolla en línea. Para las personas que trabajan por computador, pues no tienen ningún problema, ya que, como ven, únicamente les va a abrir acá una nueva pestaña en donde les abre la presentación. Para las personas que trabajan desde tablet o celular, por favor van a ver este video porque tienen que descargar la aplicación. En este video yo les doy las instrucciones de cómo se trabaja absolutamente todo desde la aplicación. ¿Listo? El paso por paso y qué es lo que tienen que hacer. Ahora, en cuanto a la actividad, corresponde lo siguiente, chicos. Entonces, tenemos prefixes, que son estos de acá, y es básicamente lo mismo. Tengo unas palabras acá y al frente tengo las definiciones. ¿Qué tengo que hacer yo? Emparejar. ¿Cómo voy a emparejar? Muy sencillo. Ustedes ven que aquí tienen unos signos de pregunta. ¿Listo? Tienen unos signos de pregunta. Van a dar doble clic sobre los signos de pregunta e inmediatamente se les abre la cajita de texto para que ustedes puedan borrar y colocar la letra de la definición que corresponde a la palabra. Por ejemplo, recall. Recall se refiere a como a recordar algo. Entonces, si yo lo busco, como yo ya me sé los significados, entonces, without any blood cells overs, look at something before. Look at something before. Mirar algo antes. Entonces, recall me coincidiría con esta de acá, con la letra H. ¿Listo? Entonces coloco mi letra H y, si ustedes se dan cuenta, queda todo modificado. Me voy a esta otra de acá y hago exactamente lo mismo, pero aquí, ¿qué voy a hacer? En lugar de escribir la letra, lo único que tengo que hacerla es arrastrarla. Entonces ustedes dan clic y ustedes pueden mover esa palabra a la que corresponda, la oración que corresponda. ¿Listos? Yo la voy a dejar acá. Eso no significa que esta sea la respuesta correcta. Tienen ustedes que mirar cuál es la correcta. Ya continúo en el siguiente video explicando lo que sigue acá, por favor.